En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con una duda que nos han planteado en relación con un libro, con este libro, que es la literatura. Una persona que ha leído este libro para preparar una de las materias que cursa en la universidad, que es la literatura, me hace una serie de preguntas y vamos a responderlas aquí. Este volumen, que es la literatura, es uno de los tomos, el tercer tomo de los 25 tomos que constituyen la crítica de la razón literaria. En este volumen, que es la literatura, se plantea una definición de literatura frente a otras teorías literarias. No digo frente a otras definiciones, porque nadie ha dado solventemente una definición de literatura. Hablan de metáforas, pero no definen la literatura. En este libro se plantea una definición sistemática de literatura, que naturalmente muchos que no tienen nada que decir, pues la han discutido, ¿no? Presentando como alternativas a la definición de literatura lo que puede valer también para definir una cebolla o un copo de nieve que cae en la luna. Pero bueno, al margen de las chorradas que hace alguna gente con las teorías literarias que hacemos otras personas que nos dedicamos profesionalmente a la literatura, vamos a responder aquí a esta pregunta que nos hace esta persona. Y concretamente, preservando completamente la identidad de quien pregunta, leo su planteamiento. Me llamo por mi nombre y soy estudiante de un grado de Filosofía, Política y Economía, y me dirijo a usted con motivo de la lectura de su obra ¿Qué es la literatura?, que aquí tenemos, bien, que he realizado como preparación para una asignatura que cursaré el próximo semestre. He leído con mucho interés y atención su obra, si bien he comprendido parte del planteamiento, gran parte del planteamiento, pero me ha surgido una duda en relación con el capítulo 2.4, la literatura en el espacio poético o en el espacio estético. En este apartado usted plantea que es la academia, la universidad, las instituciones académicas y universitarias las que determinan en qué consiste la literatura, las que determinan la literariedad. Esta persona me escribe la literalidad, pero no es lo mismo la literalidad que la literariedad. Cuando hablamos de literalidad hablamos del sentido neto, del sentido literal de las palabras, de la incapacidad para interpretar las metáforas, por ejemplo. Es decir, que la literalidad consistiría en que si alguien apunta con el dedo a la luna, literalmente nos quedamos mirando al dedo y no a la luna. Eso sería una interpretación literal de un mensaje, ¿no? Es decir, si alguien dice, por ejemplo, me comporto como si llevara una niña dentro de mí, pues literalmente hablando podríamos suponer que esa persona está embarazada y tiene una niña, pero metafóricamente hablando interpretaríamos que esa persona se comporta como si fuera una niña que no ha llegado todavía a su madurez, bien por su ingenuidad o por lo que sea. Quiero decir con esto que no conviene confundir la literalidad, el sentido literal de las palabras, con la literariedad, la cualidad de la literatura, tal como la denominaron los formalistas rusos, que no siempre se ha compartido este concepto por otras teorías literarias. El valor literario, vamos a decirlo así, de los materiales literarios, ya que los sujetos operatorios, los intérpretes, disponen de una formación científica en el análisis de dichos materiales. Bien, en primer lugar, los intérpretes no tienen por qué ser siempre científicos. Hay mucha gente que interpreta la literatura de espaldas a la teoría de la literatura, es decir, de espaldas al conocimiento científico de la literatura. Hay otros intérpretes que incluso, como ellos no son capaces de ejercer una interpretación científica, niegan que esto sea posible. Es decir, como yo no sé tocar el piano, no permito que nadie sepa tocar el piano. Entonces dirán que no es posible una interpretación pianística de una partitura musical. Es lo mismo que dicen algunos al sostener, al afirmar que no es posible una interpretación científica de la literatura, porque cuando se interpreta la literatura lo que se interpretan son técnicas literarias. Entonces, claro, tampoco cabe una interpretación científica del triángulo, porque cuando se interpreta lo que es un triángulo isósceles, lo único que se hace son técnicas geométricas, es decir, dos lados iguales y uno desigual. Entonces, claro, si todo se reduce a técnica, pues la ciencia queda disuelta en una filosofía, ¿no? Pero bien, cada uno puede decir lo que quiera, entre sus amigos, entre sus colegas, y el mundo sigue igual. Pero al margen de esto, los intérpretes pueden analizar la literatura desde criterios científicos o desde criterios que no son científicos, desde criterios emotivos, emocionales, y vamos a ver en esta exposición ejemplos muy vivos de esto.
Es decir, se puede interpretar la literatura desde criterios económicos, desde criterios filológicos, desde criterios lingüísticos, desde criterios geográficos. Las literaturas nacionales se interpretan desde criterios políticos. Se pueden interpretar desde muchas perspectivas. Algunas de estas pueden ser científicas o no, pueden ser emotivas, pueden ser psicológicas o pueden ser incluso físicas, literatura y medicina, etcétera, etcétera. Lo cual no implica necesariamente que una interpretación médica de la literatura sea una interpretación científica, tampoco. Es decir, la cientificidad de la literatura viene determinada por otros parámetros, por otras exigencias. Entonces, vamos directamente a estas preguntas. Mire, la primera pregunta que me hace esta persona es: ¿no supone lo que yo afirmo en este libro, sobre todo en relación con el espacio poético, es decir, el contexto en el que se puede interpretar desde las exigencias de la literatura lo que es la literatura, desde las exigencias de la teoría de la literatura como ciencia de los materiales literarios lo que es la literatura? ¿No supone trasladar la subjetividad sobre lo que se considera literatura desde la sociedad a una élite académica sin establecer un verdadero criterio de objetividad? La respuesta es que no, porque el criterio de objetividad no lo establece la élite por ser élite, ni lo desautoriza el pueblo por ser vulgo. El criterio de objetividad se fundamenta en una serie de parámetros que ni siquiera por sí mismos son científicos. Es decir, la objetividad consiste en juzgar un referente por encima de las normas subjetivas personales del yo y por encima de las normas subjetivas gremiales del grupo. Por ese camino vamos en busca de la objetividad. Es decir, la objetividad no garantiza por sí sola cientificidad. La objetividad lo único que garantiza es que juzgamos un referente, juzgamos un objeto, no desde el punto de vista de nuestras cualidades emotivas, subjetivas, ideales, particulares, autológicas, el yo juzga emocionalmente, o desde criterios gremiales, grupales, gregarios, el nosotros juzga emotivamente. El yo puede juzgar objetivamente, puede juzgar científicamente. Una persona puede coger un metro de medir y constatar que la distancia entre dos puntos equivale a 1 metro 37 centímetros. Y eso es una interpretación completamente objetiva, porque lo dice una unidad de medida que no varía en cada acto de medición, que es el metro. Sin embargo, claro, el ser humano, si juzga a ojo de buen cubero la distancia que separa dos cuerpos entre sí, pues no alcanzará indudablemente el grado de precisión de ese instrumento, en definitiva, de ese medidor, que es, bueno, o medir el aire musical a través de un metrónomo, por ejemplo. Entonces, digamos que la objetividad o la subjetividad no está en función ni del grupo ni del estamento social. Es decir, la élite no es más objetiva que la plebe juzgando una obra literaria, ni el vulgo es necesariamente menos inteligente que la élite juzgando una obra literaria. ¿Por qué razón? Pues porque el conocimiento de la literatura no va en función de clases sociales, sino que va en función del conocimiento que posee la persona que juzga la literatura, sea un individuo o un grupo de individuos. Sí es cierto que cuando el individuo por sí mismo juzga la literatura, o ha aprehendido un sistema pautado de normas objetivas que rebasan su voluntad, es decir, que de alguna manera formalizan su voluntad, normalizan conforme a una norma superior a su propia voluntad esos criterios, o bien se sitúa en un grupo que ya le da las normas. Es decir, el surrealismo no deja de ser un grupo, un movimiento gregario, grupal, que interpreta el arte conforme a unas normas propias, específicas y características de ese grupo, que van a ser diferentes a las normas que utiliza el grupo de los creacionistas, o el grupo de los dadaístas, o el de los ultraístas, o el de los cubistas. Y por supuesto van a ser normas diferentes a las que podría tener un grupo de neoaristotélicos del Renacimiento italiano que, reinterpretando a Aristóteles a su modo, consideraran que la única forma de interpretar una obra de arte es la que postula el neoaristotelismo del Renacimiento italiano. Quiero decir que el vulgo también juzgaba las obras teatrales de Lope de Vega conforme a unos criterios que después hubo de adoptar como propios incluso el mundo académico. Es decir, como
escribe Lope de Vega, dice Lope de Vega en El arte nuevo de hacer comedias: escribo por el arte que inventaron los que el vulgar aplauso pretendieron. Pues porque como las paga el vulgo, es justo hablarle necio para darle gusto. Es decir, de tal manera que, claro, en muchos casos es el vulgo, es la plebe, la que determina el valor de una obra de arte conforme a determinadas normas, pero esas normas las hace Lope de Vega, que es un individuo, es decir, es un autologismo. El origen del teatro nacional español del siglo de oro es un origen autológico, que es el que le da Lope de Vega, que es el que descubre una forma insólita, inédita, de razonar teatralmente determinadas situaciones. Ya digo, como dice Lope escribe para el mercado que paga el vulgo. Pues escribo por el arte que inventaron los que el vulgar aplauso pretendieron, porque como las paga el vulgo, es justo hablarle necio para darle gusto. Así literalmente es como se explaya Lope en ese teatro. Por lo tanto, aquí no es cuestión de trasladar la subjetividad del autologismo del individuo que individualmente, valga la redundancia, aisladamente juzga, sino que simplemente si un individuo juzga conforme a unas normas que rebasan la voluntad del yo y la voluntad del nosotros, actúa claramente desde un sistema normativo. Por lo tanto, no es cuestión de trasladar la subjetividad, sino de trasladar la objetividad. ¿La élite académica puede pensar subjetivamente? Claro que sí, de hecho lo hace. Es más, incluso la élite académica con frecuencia es incapaz de reconocer la objetividad que los demás esgrimen para interpretar la literatura y apelan constantemente, y así ocurrió durante todo el siglo XIX, a una crítica subjetiva. La crítica impresionista fue la reacción que provoca el nacimiento de los formalismos que buscan una objetividad en la interpretación de los materiales literarios. De tal manera que si el romanticismo alemán y toda la ilustración europea había fundamentado la interpretación de la literatura en las ocurrencias del sujeto, en la subjetividad, marcando como a una res a fuego vivo que no es posible interpretar la literatura fuera de la subjetividad del yo, lo cual es un lastre enorme que mucha gente se ha creído, y el último extremo de ese lastre es la negación de la posibilidad de interpretar objetivamente los materiales literarios, lo cual es ridículo completamente, porque una epanortosis en retórica es más exacta que el diagnóstico incluso de un determinado tipo de cáncer. Es decir, la medicina demostró ante la pandemia del COVID las enormes inexactitudes en las que puede incurrir un diagnóstico médico, frente a la precisión que hay en todo un sistema retórico que permite distinguir perfectamente un pentasílabo adónico de un endecasílabo enfático, por ejemplo. Es decir, la literatura y la interpretación de la literatura, concretamente la teoría de la literatura, es una de las ciencias más exactas que hay. Lo que ocurre es que la mayor parte de la gente que habla de ella no sabe de qué habla, porque no la conoce, en definitiva. Es decir, la teoría de la literatura tiene capítulos que son más exactos que muchos otros capítulos que ofrece la propia matemática. Lo que ocurre es que la mayor parte de la gente no conoce ni la matemática y aún menos todavía la teoría de la literatura. Claro, una epanadiplosis es absolutamente innegable, inconfundible, es un concepto clarísimo y distinto. No tiene absolutamente posibilidad de confundirse una epanadiplosis con un narrador, ni un cronotopo, insisto, con una prosopagnosia, por ejemplo. Es decir, del mismo modo que la medicina utiliza este término, ¿no? La mayor parte de las nomenclaturas, de los términos que utiliza la retórica, tienen nombre de analgésico, o de enfermedades epidérmicas, como epanortosis, por ejemplo, y cosas por el estilo. Pero nada tienen que ver con eso. Lo que remiten es a conceptos perfectamente claros y distintos, perfectamente definidos. Es decir, la élite académica no es más objetiva que el vulgo a la hora de juzgar. Ahora, el criterio de objetividad se establece en este libro, en qué es la literatura, desde el momento en el que, en un capítulo previo al 2.4, donde se expresa el espacio poético, el espacio estético, se habla, en el capítulo 1 ya, de una definición de literatura. En el capítulo 1 de este libro ya se da la definición de literatura, y esa definición de literatura es completamente objetiva, porque la puede suscribir, esté de acuerdo o no con ella,
un esquimal, un azteca, un español y un gilipollas. Quiero decir, incluso los gilipollas también la suscriben, para después rebatirla infructuosamente, porque claro, la literatura es una construcción humana y es una construcción racional. No hay literatura construida por árboles, vegetales, iguanas, perros, rabos de renacuajo, ni cebollas plantadas en la superficie lunar, ni dioses tampoco escriben literatura. La literatura es una construcción humana, y es una construcción racional porque si fuera irracional no sabríamos distinguir si se trata de literatura o si se trata de una sopa de ajo. Porque claro, si nos enfrentamos irracionalmente a algo que tenemos delante, simplemente no sabemos qué es lo que tenemos delante. Claro, es lo mismo que decir que los semáforos son irracionales. Si los semáforos fueran irracionales no podríamos llamarlos semáforos. Si a algo llamamos literatura es porque ya reconocemos que tiene un determinado sentido, por lo tanto no puede ser irracional. Irracional es lo que no es traducible a términos racionales, lo que no tiene lógica, lo que no tiene sentido. La literatura está saturada de lógica. Incluso la literatura irracional es una construcción irracional de diseño totalmente racionalista, como es el surrealismo. Entonces, claro, cuando tenemos aquí definido lo que es la literatura, solo nos caben dos opciones, o proponer una definición mejor y más solvente, o simplemente pues, hacer el payaso con la que tenemos, ¿no? Entonces, insisto, es una construcción humana, racional, que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico, lo cual quiere decir que la literatura que no rompe moldes es un kitsch, y por tanto ya no es literatura, sino que es la reproducción de un modelo ortodoxo de arte que no ofrece ninguna originalidad, porque la literatura, para serlo verdaderamente, debe proponer una innovación en las formas y una innovación en los contenidos, que amplíe las posibilidades de los criterios de libertad, tanto civil, política, religiosa, del tipo que quieran, y sobre todo estética, sobre todo poética. De ahí la necesidad absolutamente imprescindible de hablar de un espacio poético que los alemanes, al reducirlo todo a idealismo, redujeron a estético, a eisdesis, a sensación, cuando el espacio es verdaderamente constructivo, es poético, es del verbo poiein griego, hacer, construir, fabricar, y naturalmente se abre camino, insisto, hacia la libertad a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico. Tengan en cuenta que la evolución de la historia siempre se ejecuta por el triunfo de una ilegalidad. La historia avanza mediante los triunfos de sucesivas ilegalidades. Lo que hoy es una ilegalidad, mañana será norma legal y además imperativa, indudablemente. Y luego, por supuesto, la literatura utiliza sistemas de signos verbales, sistemas de signos lingüísticos. Es decir, la literatura no utiliza emoticonos, la literatura no cabe en los emoticonos. Y alguien me dirá, bueno, es que yo escribo literatura con emoticonos. Sí, hijo, sí. Y hay gente que anda por encima de las nubes también. Pero bueno, nosotros no somos psiquiatras. Vaya usted a la sala de psiquiatría y allí cuente su vida. Proseguimos. Es decir, la literatura utiliza signos lingüísticos a los que añade un valor, insisto, poético, estético, e inviste de un estatuto ficcional. La literatura es ficción. Sin ficción no hay literatura. Y entonces alguien me dirá, de estos que buscan siempre la originalidad, no, es que yo escribo literatura sin ficción. Muy bien, volvemos a la sala de psiquiatría. Ustedes pueden cortarle el rabo a todos los gatos, pero los gatos que engendren esos gatos anuros, o esos gatos sin rabo, los gatos anuros, es decir, los gatos que no tienen rabo, nacerán con rabo, igualmente. Entonces, claro, ustedes pueden coger a todos los perros del mundo y cortarles el rabo, hacer canes anuros, pero los canes anuros engendrarán perros, a su vez, nacerán con rabo. No sé si me explico, si me entienden, ¿no? ¿Saben, no? Bueno, pues ya está. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes pueden inventarse una literatura sin ficción, pero es que la literatura o es ficción o no es literatura. Por esta razón el ensayo puede acumular componentes literarios, figuras retóricas, referentes imaginarios, cuentecillos, mitos, pero el ensayo como tal no es propiamente literatura al 100%, es decir, tiene unos ingredientes literarios pero no lo convierten en literatura. Del mismo modo que si alguien se pone a tocar en el piano notas al azar, eso emite sonidos, pero eso no contiene una experiencia de musicalidad. O sea, la música no es simplemente coger un violín y rasparlo con un arco, o con una crin de caballo, ni enfrentarse a una trompeta y ponerse a soplar como si fuera un globo, porque algo suena, evidentemente,
Claro que sí, pero eso no implica ninguna musicalidad. Imagínense ustedes interpretar la octava sinfonía de Gustav Mahler, unos soplando trompetas, otros soplando tubas, otros golpeando, pues no lo sé, cualquier tipo de instrumento, lo que sale de ahí, ¿no? Lo que sale de ahí, pues es una clase universitaria, vale, de acuerdo, no vamos a discutir esto. Pero, o sea, tengan en cuenta que para que algo funcione como tal, debe darse una serie de requisitos cumplidos, o sea, si no, no es posible esto. Y además de este estatuto de ficción, la literatura se inscribe en un proceso comunicativo, pragmático y social, de dimensiones históricas, políticas y sociales, que contiene 4 términos fundamentales: el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor. Sin estos elementos que acabo de exponer, no hay literatura. No hay literatura para nada. Abordar la literatura prescindiendo de alguno de estos términos supone incurrir en una teoría literaria ablativa, en una teoría literaria que se ocuparía de la literatura de la misma manera que la medicina se puede ocupar de las enfermedades humanas prescindiendo pues, del aparato digestivo, de los ojos, del oído, de las cápsulas suprarrenales o de cualquier otro órgano realmente existente en el organismo humano. Entonces, claro, hay mucha gente que incurre en teorías literarias ablativas y dice, es que lo único importante de la literatura es el autor, es como si vivieran en el siglo XIX. Otros dicen, lo único importante de la literatura es el texto, es como si vivieran en los formalismos del siglo XX. Otros dicen, lo único importante de la literatura es el lector, son los herederos de la tradición luterana de la teoría literaria alemana de Hans Robert Jauss o Wolfgang Iser. Otros dicen, lo único importante de la literatura es el transductor. Y no saben articular la transducción desde ningún punto de vista, porque para hablar de transductor es necesario hablar de un autor, de una obra literaria y de un lector, porque el transductor, antes de transducir, lee, antes de interpretar para los demás, interpreta para sí, y después manipula como estima oportuno, o como le manda su amo, la interpretación que ha de comunicar a terceras personas, en las cuales puede estar incluida también el autor, el sentido de la literatura que trata de exponer y de explicar. Entonces, claro, este concepto y esta definición de literatura que damos aquí es totalmente objetiva, y quien niegue la objetividad de esta definición de la literatura, a mí que no me haga perder el tiempo, porque yo, insisto, no entro en debates estúpidos. Es como si dice, bueno, yo tengo un perro, y alguien me dice, no, es que no existen los perros, lo que existe es la imagen que el sujeto tiene del perro. O sea, miren, si ustedes empiezan a plantear cosas del tipo, cuando un árbol cae y nadie está presente, ¿hace ruido o no hace ruido?, vayan a paseo, directamente, porque aquí estamos para hacer cosas importantes en la medida que repercuten en la inteligencia humana. Porque me dicen, bueno, es que no existe un piano, lo que existe es la idea que uno tiene del piano y tal y cual. Mire, vayan ustedes a paseo ya directamente, o sea, matricúlense en una facultad donde les hagan perder el tiempo con ese tipo de ergotismos. Pero aquí estamos hablando de literatura y no estamos para escuchar gilipolleces, ni para hablar de esto. Entonces, claro, me parece muy importante responder a las preguntas que me puedan hacer en estos términos para aclarar algunas cosas y evitar malentendidos o evitar problemas. La segunda pregunta que me hacen es la siguiente. Aunque los intérpretes académicos cuenten con formación científica, no siempre cuentan con formación científica. Los intérpretes académicos no siempre cuentan con formación científica. Los intérpretes académicos cuentan con una titulación académica, nada más. La titulación académica no garantiza formación científica. Es más, hoy día la universidad en muchísimos aspectos no esgrime argumentaciones científicas, sino ideologías. Por lo tanto, no podemos dar por supuesto que los intérpretes académicos cuenten con formación científica. Eso es dar por supuesto muchas cosas. Entonces, esta oración concesiva, esta prótesis inicial, aunque yo ya la cuestiono abiertamente. Aunque los intérpretes académicos cuenten con formación científica, y ahora viene la apódosis, la pregunta, ¿no son todas las obras, sean literarias, sean kitsch o sean no literarias, susceptibles de un análisis científico, en tanto que todas poseen un campo ontológico, antropológico, estético y gnoseológico? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, como he dicho, los intérpretes académicos, por ser académicos, no son científicos. Hay mucha gente en la universidad y en las instituciones académicas que no utiliza ningún tipo de planteamiento científico para interpretar absolutamente nada.
porque han reemplazado la ciencia por la ideología o simplemente por las emociones personales, nada más. Por otro lado, ¿no son todas las obras, literarias o no, susceptibles de un análisis científico? Hombre, todo lo que hace el ser humano es objeto de una interpretación científica, por lo tanto, todo lo que hace el ser humano significa y es objeto de una semiología, de una interpretación semántica. Todo lo que hace el ser humano tiene susceptibilidades de ser interpretados científicamente. El triángulo también se puede interpretar científicamente. Claro, el triángulo es una figura geométrica de 3 lados, que pueden ser iguales entre sí, hablamos de triángulo equilátero, isósceles si son 2 y escalenos si no es ninguno de ellos. Pero ustedes imagínense que aparece alguien que dice, por ejemplo, que la supraconsciencia existe y que el triángulo es un sólido platónico que tiene 54 lados. Lo que ocurre es que el ojo humano solo lo percibe en formato plano y solo ve 3 lados. Del mismo modo que el ojo humano pues solo percibe colores que están entre el infrarrojo y el ultravioleta, ambos excluidos. Claro, ustedes imagínense eso, ¿no? Imagínense que alguien dice, la supraconsciencia existe, yo cuando entro en estado de supraconsciencia veo triángulos que son sólidos platónicos que tienen 54 lados, pero claro, los seres humanos comunes y corrientes solo ven 3 lados del triángulo y por eso lo llaman triángulo, pero en realidad se trata de un sólido platónico que tiene 54 lados. Claro, digan ustedes que no. Y dicen, no, no es así. Pues, bueno, pues claro, usted dice eso porque, claro, como no entró en la supraconsciencia en la que yo puedo entrar y salir con toda normalidad, pues eso usted no lo ve. Entonces, claro, pobrecito, usted no lo comprende. Sin embargo, yo, que soy un ser que entra y sale de la supraconsciencia cuando me da la gana, pues lo veo. Y dirán ustedes, bueno, esto es una chorrada. Bueno, esto es una chorrada, pero con chorradas como estas se escribieron libros como el de la República de Platón. Porque Platón, ni más ni menos, no habla de supraconsciencia, pero habla de un mundo de las ideas como si él tomara café o té todas las tardes con el mundo de las ideas puras. Y luego viene contando cómo es el mundo metafísico de las ideas puras, como si él hubiera estado allí alguna vez. Claro, me hace mucha gracia. Pero es que lo mismo le ocurre a Hegel cuando habla del espíritu absoluto. Parece que Hegel tomaba café con el espíritu absoluto en Jena todas las tardes, ¿no? Y lo mismo le ocurría a Leibniz con las mónadas. Parece que jugaba con ellas y que hacía burbujas con ellas como si fuera un niño pequeño. Claro, es que los filósofos inventan unos fantasmas que parece que conviven con ellos como si fuera eso, vamos, el banquete de cada día. No podemos considerar, insisto, que todos los universitarios sean científicos ni que siquiera tengan formación científica. Es cierto que todo lo que hace el ser humano, obras musicales y obras literarias, claro que se pueden estudiar científicamente, pero es que tampoco hace falta apelar a la ciencia, tampoco es necesario apelar a la ciencia para dotar de legitimidad a una interpretación. No es necesario saber veterinaria para identificar los 3 lados isósceles que pueda tener un triángulo así denominado. No es necesario apelar a la ciencia de la geometría, es decir, no es necesario poner en el buzón de la casa fulanito de tal científico de la geometría, ¿no? Como decía Platón, no entra aquí nadie que no sepa geometría, como si él hubiera arado alguna vez algún campo para ejecutarse en la geometría más allá de la logorrea que tenía, en definitiva. Entonces, claro, las obras literarias son susceptibles de analizarse científicamente, no porque se encuentren en un campo ontológico. En un campo ontológico está también el si bemol. En un campo ontológico está también una fesoria, o una azada, o un sacho. En el campo ontológico está absolutamente todo lo que hay, porque se puede interpretar físicamente, psicológicamente y conceptualmente también. En el campo ontológico está el agua, y el agua oxigenada, que para Lorca emotivamente significa fertilidad si está en movimiento, para un químico es H2 o H2O si está oxigenada, y simplemente, pues desde un punto de vista físico, es lo que tenemos en el mar, en los ríos, o lo que sale del grifo. No el agua oxigenada, vamos, el agua oxigenada no está en el mar, está con otro tipo de impurezas. Pero quiero decir que lo que dota de posibilidad de estudiar científicamente la literatura no es que se inscriba en estos 4 espacios, sino simplemente que nos enfrentemos a la literatura con una teoría científica que pueda estar objetivada en una teoría de la literatura que sea científica. Claro, la teoría de la literatura, según se plantea en la crítica de la razón literaria y se plantea aquí, que es la literatura, la teoría de la literatura es el conocimiento científico de los materiales literarios. Es decir, es un conocimiento que tiene que ser sistemático, que tiene que estar relacionado de manera crítica y dialéctica, no de manera
acrítica y dialógica, no puede ser tampoco un conocimiento asistemático, tiene que ser un conocimiento sistemático, tiene que ser crítico y dialéctico, y evidentemente tiene que estar articulado de manera racional, porque si no, no se puede articular ninguna forma de conocimiento, no se puede trabajar con ideas irracionales, porque entonces ni siquiera sabríamos que son ideas, en definitiva. Y por supuesto ese modo sistemático de relacionar críticamente o dialécticamente a las ideas tiene que estar fundamentado en procedimientos científicos, es decir, sistemáticos, lógicos, racionales y materiales. La literatura tiene un cuerpo de materiales que se objetivan el lenguaje. Es necesario estudiar lingüística, estudiar retórica, estudiar una historia de la poética, ver cómo los diferentes valores literarios se han ido construyendo y destruyendo a lo largo de la historia, es decir, cómo han ido mutando, en definitiva. Entonces, claro, todas estas cuestiones resultan absolutamente imprescindibles y es lo que constituye el fundamento de una investigación científica de los materiales literarios. ¿Qué papel desempeñan estos 4 espacios? Estos 4 espacios desempeñan más bien un papel filosófico, es decir, una ordenación de ideas, una ordenación de esquemas ideales que nos permiten organizar estos referentes después de haberlos interpretado científicamente. Es decir, que estos espacios serían como los paralelos o los meridianos terrestres que nos permiten de alguna manera situarnos en aquellos contextos en los que nos movemos, pero no dejan de ser referentes realmente ideales. Nótense la paradoja, nótese el oxímoron, son referentes realmente ideales, es decir, es una cartografía. Es decir, el mapa es un signo icónico, pero no es un lugar donde vivimos, no vivimos en un mapa, vivimos en una población geográfica efectiva, no en el idealismo de una cartografía. Claro, es que hay gente que de tanto filosofar pierde de vista la realidad, y eso es el gran problema de la filosofía, que de tantas elucubraciones uno pierde de vista completamente la realidad y se lanza a un idealismo que no tiene vuelta atrás, en definitiva. Y claro, bueno, agradezco mucho si pudiera ofrecerme alguna aclaración o referencia. He tratado de responder puntualmente a las preguntas que me hace, pero fíjese, si esto lo utiliza en un trabajo académico, tenga mucho cuidado con lo que hace, porque en la universidad no se lo van a aceptar. Eso ya de entrada. Es decir, la universidad es una de las instituciones más conservadoras y más totalitarias que existen. Es decir, introducir ideas nuevas en la universidad no solo es imposible, sino que además está mal visto. Es decir, en comunidad nunca demuestres habilidad. No se olviden de esto, es muy importante. Entonces, mucho cuidado con ir demostrando la inteligencia que se tiene dentro del contexto académico, porque eso es un grandísimo error. Es decir, lo mejor, hay que ser muy listo para parecer tonto. Entonces, yo no digo que usted vaya haciéndose el tonto, pero disimule la inteligencia, disimule los conocimientos que tiene, porque en la universidad está muy mal visto ser inteligente. Es decir, la inteligencia limita las libertades humanas enormemente, sobre todo si uno se mueve en comunidad. Entonces, adquiera usted el mayor número posible de conocimientos, manéjese bien y con soltura, pero tenga mucho cuidado ante quién demuestra sus conocimientos, porque va a despertar asperezas, y sobre todo las despertará en sus profesores, porque como algún profesor observe que usted maneja conocimientos que él no controla, eso no le parece bien a nadie. Usted discute de esta manera el principio de autoridad, usted es un submarino, y esto es enormemente peligroso. Adquiere usted todos los conocimientos que estime oportuno, pero tenga mucho cuidado cuando los maneja en un ámbito académico. Tenga mucho cuidado, porque la universidad esgrime ideas como libertad, avance, conocimiento, y eso es todo mentira completamente, eso es una trampa, eso es un auténtico espejismo. Entonces, mucho cuidado con ser inteligente, mucho cuidado con ser original en contextos académicos, porque en comunidad nunca demuestres habilidad. Y luego a partir de aquí haga usted lo que estime oportuno. Pero les voy a poner un ejemplo, miren, cuando muchas personas ejercen la crítica literaria de espaldas a la ciencia, de espaldas al conocimiento científico, salen cosas como las que les voy a plantear. Les voy a poner 2 ejemplos. Les voy a poner el ejemplo de una persona que no voy a nombrar porque está viva, y por lo tanto no se trata de ir en contra de una persona. Se va en contra de una persona cuando uno no puede ir en contra de sus ideas. Esto ya lo vemos todos los días, es decir, cuando no podemos argumentar racionalmente, filosóficamente contra alguien, entonces desacreditamos personalmente a ese alguien, bueno, y en realidad se desacredita el que incurre
en un ataque ad hominem, en un ataque personal. Eso es evidentemente lo que más desautoriza a alguien, pero ¿qué más da? Da lo mismo. En este mundo está permitido casi todo con tal de que se diga. Pero lo que quiero decir es que se ataca a una persona cuando no se puede atacar a sus argumentos. La mejor demostración de que tus argumentos son inatacables es que te ataquen a ti personalmente. Esa es la demostración superlativa de que lo que has dicho está muy por encima de la inteligencia del que trata de desacreditarte, porque desacredita personalmente, porque la obra es imposible de desacreditar. Y bueno, personalmente simplemente echa mierda por la boca, pero nada más. O sea, eso no, lo único que hace es retrogradarlo lo más posible. Pero permítanme este ejemplo. Este ejemplo que les pongo aquí es el ejemplo de un texto escrito por una persona viva, que no voy a nombrar porque no hace falta, no voy en contra de esa persona, voy simplemente a discutir el uso que hace del lenguaje como una crítica del arte. Dice esta persona, leo: cuando escuché por primera vez con 17 o 18 años la Chacona de Bach para violín solo, decidí, aunque de forma inconsciente, que el alemán y Alemania serían mi patria espiritual. ¿Y cómo se puede decidir de forma inconsciente que uno es alemán? O sea, es decir, si decidimos de forma inconsciente que uno es alemán, ¿cómo sabemos que hablamos de Alemania y no del Polo Norte, de Bavia o de los anillos de Saturno? Pregunto, porque claro, o sea, a mí me encantaría tocar inconscientemente la sonata Waldstein de Beethoven, por ejemplo. No importa que fuera inconscientemente, con tocarla bien ya me valdría, pero es que ni conscientemente la puedo tocar bien. Curioso, ¿no? Y este pollo, dice que decidió inconscientemente. ¿Cómo se decide inconscientemente algo? Yo voy a decidir inconscientemente ser presidente de los Estados Unidos. Qué bueno esto, ¿no? Y entonces él decide que el alemán y Alemania serían su patria espiritual, es decir, el país y la lengua. El país y la lengua sería hacer de una lengua una patria espiritual. Tiene más bemoles esto, tiene más bemoles y más sostenidos que el la sostenido tiene esto. Bueno. Y dice: creo que en mi anterior vida fui tal vez alemán. Espero que no se haya llamado Adolfo en su anterior vida. Dice: creo que en mi anterior vida fui tal vez alemán. Menos mal que no dice que creo que me llamaba Adolfo. Esto no lo dice. Menos mal. Quizá un vecino de Hölderlin, que lo venerase como a un dios. Caray, en la época de la secularización buscamos dioses. Esto es una característica muy propia de filósofos, buscar dioses. Buscar dioses naturalmente para adorarlos, por supuesto. O sea, en la época en la que todo dios se quiere liberar de los dioses, resulta que estos vienen a buscar dioses, y dioses alemanes, Dioses alemanes. Guías, caudillos, no diré la palabra Führer, pero bueno. La Chacona me impactó profundamente. La Chacona, anda, pues si llega a conocer las chaconas españolas del siglo de oro. Enseguida me compré un violín barato y traté de tocar esta pieza. Fíjense el narcisismo de la modestia, un violín barato y traté de tocar esta pieza. El narcisismo de la impericia, ¿no? El narcisismo además del despertar intelectual. Con 17 o 18 años yo me enamoré de la Chacona y tal, bien. Enseguida me compré un violín barato y traté de tocar esta pieza. Evidentemente no lo conseguí. ¿Y por qué no? ¿Qué pasa, que te da vergüenza decir que lo hiciste bien? Y dice: ¿cómo iba a empezar a tocar el violín con la Chacona? Pero lo intenté. No, bueno, eso es como si yo digo: bueno, acabo de escuchar la sonata Waldstein de Beethoven, me compro un piano barato, un piano de cola barato, de los que cuestan 20.000 euros, bien, baratito, bien. Y no conseguí tocar la sonata Waldstein de Beethoven, fíjense, me cachis, ¿no? Y luego, pero lo intenté, como quien, oye, con la intención basta, idealismo puro. Hace más de 20 años que toco el violín y sin embargo todavía no consigo ejecutar la Chacona. Digo: macho, eres peor que yo con el piano, tío, porque yo desde los 10 años llevo tocando el piano y todavía no soy capaz de tocar la sonata Waldstein, fíjate, somos colegas de impericia, ¿no? Y sin embargo todavía no consigo ejecutar la Chacona. Eso sí, he tocado miles de veces el primer movimiento de la segunda partita, es decir, la alemanda, pero no dice si lo toca bien o mal, porque yo he tocado 1.000 millones de veces
vamos, la patética, ¿eh? Ostras, o sea, esto no lo hago bien, pero lo otro sí. Bueno, qué bonito es hacer el gilipollas. Eso sí, he tocado 1000 veces el primer movimiento de la segunda partita, es decir, la alemanda. La alemanda se convirtió en mi oración durante mis años de estudio en Alemania. Concretamente en Friburgo y en Múnich. Claro, o sea, yo estudié en Alemania, yo estudié en... Entonces, claro, ustedes imagínense que en lugar de conjugar este narcisismo de la prosa, en lugar de conjugarlo con Bach y la Chacona, lo conjugamos o lo declinamos con Cervantes y el Quijote, ¿no? Cuando leí por vez primera, con 17 o 18 años, el Quijote de Cervantes, decidí, aunque de forma inconsciente, que el español y España serían mi patria espiritual. Claro, lo de la patria espiritual ya, bueno, es un Volksgeist. Es inconcebible en el siglo de oro, porque en el siglo de oro uno no va viendo espíritus por ahí como se vio en la Ilustración y el Romanticismo. Y podría decir este señor, creo que en mi anterior vida fui tal vez español, quizá un vecino de Quevedo, de Góngora, de Lope de Vega, que lo venerase como a un dios. El Quijote de Cervantes me impactó profundamente. Enseguida compré una edición barata y traté de interpretar esta novela. Evidentemente no lo conseguí. ¿Cómo iba a empezar a interpretar el Quijote de Cervantes? Pero lo intenté. Hace más de 20 años que interpreto literatura. He interpretado miles de veces a Shakespeare, pero el Quijote de Cervantes no logro todavía interpretarlo bien. El Quijote se convirtió en mi oración durante mis años de estudio en España, concretamente en Coyoto, por ejemplo, y el barrio de Ceares de Gijón. Pero eso no lo dice, ¿no? Podría decir también la Plaza de América en Vigo o el barrio de Cimadevilla en Gijón de los años 1940. Pero no, eso no estudió en Cimadevilla, en el barrio de Cimavilla de Gijón en 1940. Bueno, te dice esto otro que suena así mucho mejor. Claro, y alguien puede decir, bueno, esto es crítica del arte, esto es crítica musical, esto es simplemente narcisismo del sibarita, pero por leer esto la gente paga mucho dinero. Y ahora les voy a poner otro ejemplo de una persona que ya no está entre nosotros, lo puedo mencionar, una persona muy respetable, premio Nobel de Literatura, una persona llamada Octavio Paz. Octavio Paz, en su libro El arco y la lira, que es un libro de crítica literaria y de todas las demás cosas del mundo juntas y alguna más también, dice, por ejemplo, fíjense ustedes lo que dice, fíjense cómo se ejerce la crítica literaria sonajero, la que suena sin decir nada. Cuando se habla de todo y no se dice nada, se escribe así, miren. El hombre moderno, dice Octavio Paz, ha descubierto modos de pensar y de sentir que no están lejos de lo que llamamos la parte nocturna de nuestro ser. Y yo me pregunto, ¿cuál es la parte nocturna de nuestro ser? ¿Algún médico, alguien especialista en medicina, me puede explicar cuál es la parte nocturna de nuestro ser? Fíjense ustedes que yo voy, por ejemplo, al traumatólogo y le digo, señor o señora, traumatólogo, traumatóloga, tengo un dolor en la parte nocturna de mi ser. Y el traumatólogo me dirá, mire usted, la planta de psiquiatría es el tercero. Vaya para allí y pida vez. Vale. Pero sin embargo, Octavio Paz dice que el hombre moderno ha descubierto modos de pensar y de sentir que no están lejos de lo que llamamos la parte nocturna de nuestro ser. Supongo que están cerca de la parte diurna. Vale. Todo lo que la razón, la moral o las costumbres modernas nos hacen ocultar o despreciar constituye para los llamados primitivos la única actitud posible ante la realidad. Y yo me pregunto, ¿es que los primitivos no usaban la razón, no usaban la moral o no usaban costumbres? Porque da la impresión de que solamente el hombre moderno usa la razón, usa la moral y usa las costumbres. Es decir, yo creo que los neandertales también usaban la razón a su manera, la moral a su manera y las costumbres
a su manera, es decir, la razón neandertal, la moral neandertal y las costumbres neandertales. Algunos son tan conservadores que todavía hoy conservan la razón neandertal, la moral neandertal y las costumbres neandertales en pleno siglo XXI. Algunos todavía conservan esa manera tan singular de razonar, que es precisamente la que elogia Octavio Paz. O sea, razonar como el hombre primitivo. Pues imagínense ustedes lo que puede ser comer como el hombre primitivo, tratar a la mujer como el hombre primitivo, o simplemente organizar la vida familiar y social como lo hacía la razón, la moral y las costumbres del hombre primitivo. Y según él, estas costumbres, estas razones, nos hacen despreciar, ¿verdad?, desde la modernidad, la originalidad del mundo primitivo, ¿no? Si es fantástico volver a las cavernas, ¿no?, sobre todo de la mano de Octavio Paz. Y añade: Freud descubrió que no bastaba con ignorar la vida inconsciente para hacerla desaparecer. Vamos a ver, entonces, si hay que hacer desaparecer la vida inconsciente ignorándola, entonces, ¿por qué la llamamos inconsciente? Entonces resulta que no hay nada más consciente que el inconsciente. O sea, si para hacer desaparecer el inconsciente no basta ignorarlo, entonces, ¿cómo lo llaman inconsciente? Eso es lo más consciente que puede haber. Claro, la tontería tan magistral que se escribe aquí es realmente insuperable. Bueno, pues Premio Nobel de Literatura, óigame, y esto es crítica literaria. La antropología, por su parte, muestra que se puede vivir en un mundo regido por los sueños y la imaginación, sin que esto signifique anormalidad o neurosis. Bien, un mundo regido por los sueños y la imaginación. Muy bien, yo voy a dar un salto en mi balcón y a volar, extendiendo los brazos. Porque la antropología, según Octavio Paz, demuestra que se puede vivir en un mundo regido por los sueños y la imaginación sin que esto signifique anormalidad o neurosis. No, no es anormal en absoluto decidir que en un mundo regido por la imaginación y los sueños yo voy a soñar que vuelo, me lanzo del balcón abajo moviendo los brazos y con esto ya cancelo la ley de la gravedad. Cancelo la ley de la gravedad y cuando me espatarre en el suelo, ¿verdad?, y venga pues el juez de guardia a levantar acta de lo que quedó de mí, ¿verdad?, pues yo diré, no, o sea, polvo más polvo enamorado, polvo más polvo enamorado. Diré, no, es que en un mundo regido por los sueños y la imaginación, a mí me dijeron que esto no significaba normalidad o neurosis, y van ustedes al psiquiatra y se lo dicen. Le dicen al psiquiatra, mire, dijo Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, que en un mundo regido por los sueños y la imaginación no significa que lo que yo haga, regido por los sueños y la imaginación, suponga normalidad o neurosis. O sea que haga usted, por favor, señor psiquiatra, el favor de cancelar la ley de la gravedad cada vez que yo decida cometer una imprudencia de esta naturaleza. El mundo de lo divino no cesa de fascinarnos, porque más allá de la curiosidad intelectual, hay en el hombre moderno una nostalgia. El mundo de lo divino. ¿Y cuál es el mundo de lo divino? ¿Cuál es el mundo de lo divino? O sea, después de tanta cacareada Revolución Francesa, volvemos a invocar el mundo de lo divino. La boga de los estudios sobre los mitos y las instituciones mágicas y religiosas tiene las mismas raíces que otras aficiones contemporáneas, como el arte primitivo, la psicología del inconsciente o la tradición oculta. Sí, o jugar a los bolos o chupar candados. No, obviamente. O sea, las instituciones mágicas, ¿cuáles son las instituciones mágicas? La universidad es una institución mágica porque no sabes nada y te da unas calificaciones altísimas, luego claro, llegas al mercado laboral, que es la ley de la gravedad, y te dicen, oiga, pero yo llevo 4 o 5 años recibiendo sobresalientes y matrículas de honor y ahora usted me pone a trabajar por debajo de mis cualificaciones. No, yo no te pongo a trabajar debajo de tus cualificaciones, que tú no sirves para otra cosa, por muchos sobresalientes que tengas. Es decir, tú puedes soñar lo que quieras, puedes vivir en un mundo de imaginaciones impresionantes y de sueños estupendos, pero la ley de la gravedad tú no la cancelas soñando, ¿no? Entonces, claro, me hace muchísima gracia que esto pase por crítica literaria, pase por interpretación de materiales literarios. Esto no es subjetividad ni nada, esto son chorradas completas. Y proseguimos, porque todo el arco y la lira es así absolutamente. Estas preferencias no son casuales, son el testimonio de una ausencia, las formas intelectuales de una nostalgia. De ahí que al inclinarse sobre este tema no pueda dejar de tener presente su ambigüedad. Por una parte, juzgo que poesía y religión brotan de la misma fuente,
y que no es posible disociar el poema de su pretensión de cambiar al hombre sin peligro de convertirlo en una forma inofensiva de la literatura. ¿Y ustedes quieren decirme qué significa todo esto? O sea, la poesía y la religión brotan de la misma fuente, y el hombre y la mujer brotan de la misma fuente, todos salimos por el mismo sitio, o por ahí o por cesárea, no hay otra vuelta, y todos sin embargo somos muy diferentes. Es decir, el hecho de salir del mismo sitio no nos hace iguales, ni siquiera ante la ley. ¿Cómo se pueden decir tantas tonterías y cobrar por ello? O sea, esto es el enigma, ¿no? Realmente. Convertir una forma inofensiva de literatura. Por otra parte, creo que la empresa prometeica de la poesía moderna consiste en su beligerancia frente a la religión, fuente de su deliberada voluntad por crear algo nuevamente sagrado, frente a lo que nos ofrecen las iglesias actuales. O sea que, vamos, tenemos que volvernos curas ahora y dejar la poesía. Este tipo de crítica literaria implica una degradación no solo del ensayo, sino de las posibilidades de conocer la literatura. Evidentemente, con albardas de este tipo, los burros no pueden llegar a hacer ninguna interpretación científica de los materiales literarios. Pues estos son los maestros que durante mucho tiempo se han tomado como referencia de la interpretación de la literatura en las universidades. Y la situación no va a cambiar absolutamente. El conocimiento de verdad no está en las universidades, está en el mundo laboral, está en enfrentarse dialécticamente, frontalmente a aquello que nos priva de libertad. Y la primera forma de privación, y la más terrible y dramática de privación de la libertad, es situar al ser humano en un tercer mundo semántico, sobre todo frente a la exigencia de racionalismo y de conocimiento científico que exige la literatura. La degradación del ensayo como forma de escribir una crítica literaria sonajero, como es la que practica en El arco y la lira Octavio Paz, o el autor cuyo texto leí con anterioridad, y muchísimos otros que buscan soluciones que ni son literarias ni de ningún otro tipo, porque lo único que pretenden es timar al lector con sus afirmaciones, no solo nos alejan de la literatura, sino que nos habilitan perfectamente para pasar el resto de nuestros días en un tercer mundo semántico muy aromático y muy bien decorado, pero propio de imbéciles.